Y bueno amigos, estamos aquí para el tercer video del día. Le dije que iba a ser un día bastante cargadito, a menos es lo que yo pienso y creo que va a ser realmente un día bastante cargadito porque tenía bastante contenido que quería colocarles aquí, que no quería dejar pasar por alto, que quería compartir con ustedes para, por supuesto, posteriormente saber sus opiniones. Así que lo único que les voy a pedir es lo de siempre, que por favor me acompañen hasta el final de este video para poder determinar juntos algunas situaciones que por supuesto he encontrado. Viene aquí cargadito con algo de Juanma Castaño, viene con algo de el señor François Gallardo, vienen unas cosas interesantes y el último video del día va a ser algo de Jorge Ramos que tenía muchas ganas de escucharlo por el tema de Kylian Mbappé. Así que video interesante, la verdad día bastante cargado. Les voy a pedir lo de siempre hasta el final, me hacen saber sus opiniones y sin muchísimo más cuento pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón, perdón, el 15 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y bueno chicos, seguimos ahí dándole duro a la vida, reaccionando y también redebatiendo o debatiendo las opiniones de algunos medios de comunicación que se hacen llamar así, no sé ni por qué, porque realmente lo que son es unos sectarios. Y bueno, realmente hoy venimos con un video bastante interesante. Quiero que empecemos con algo de Juanma Castaño, que bueno, sabemos todos quién es, aquel que en algún momento Isco lo puso en su sitio con aquel tuit histórico. Y bueno, quiero que lo escuchemos porque esta vez ha hablado un poco de Mbappé. Tenía otro clip que les quería colocar, pero no, prefiero quedarme con este, que la verdad está bastante interesante, relacionado con el Real Madrid y por supuesto el fichaje de Kylian. Llega el mejor jugador del mundo al mejor equipo del mundo y llega probablemente en la mejor época, en el mejor momento del Real Madrid de toda su historia. A todos los niveles. Así que Mbappé evidentemente es muy importante, pero es muy consciente de que es más importante el lugar al que llega que la persona que llega. Y creo que en el estilo, en las formas, en las maneras que ha empleado el Real Madrid para anunciar su fichaje, ya hay una declaración de intenciones. Ya hay una forma de decir, llega Mbappé al Real Madrid. Y punto. Lo han anunciado igual que anunciaron en su día el fichaje de Arda Güler. Ni más ni menos. Exactamente igual. Insisto, yo ahí veo ya una declaración de intenciones para que Mbappé sepa que efectivamente es muy importante, pero que tiene el mismo trato que todos los fichajes que ha hecho anteriormente el Real Madrid. Ahora lo analizamos. Llega Mbappé con un Mundial, una Liga de Naciones, 7 Ligas de Francia, 4 Copas de Francia, 5 Supercopas de Francia, 2 Copas de la Liga, 1 Europeo Sub-19. ¿Qué le falta a Mbappé? Lo que le sobra al Madrid, la Champions. No tiene ninguna Champions y evidentemente ese es el objetivo de Kylian hasta el año 2029, que es su primer contrato con el Real Madrid. Está concentrado, como decimos, con... Y bueno chicos, ahí está lo que les estaba comentando de Juanma Castaño. Me parece increíble de verdad y es totalmente cierto. Obviamente la presentación de Mbappé no va a tener nada que ver con la de Arda Güler. Va a ser seguramente por todo lo alto, probablemente de las mejores presentaciones que se recuerden en la historia del Real Madrid. Y la verdad es cierto, ha habido como cierta relajación al respecto. Ha pasado tanto tiempo y el Real Madrid ha ganado tanto que honestamente nos ponemos a pensar y la gente está en una relajación absoluta. Está bien, entiende que es un fichaje que puede ser increíblemente loco y bueno, realmente la gente lo está disfrutando como tal, pero con cierta responsabilidad y además con lo del tema de los Juegos Olímpicos y esta manera de hacerle ver como que ya no eres ese futbolista que podía venir hace 3 temporadas. Es que a Florentino le salió esto pero de maravilla. Por eso me parece interesante lo de Juanma Castaño, con que no coincido del todo o en un 80% de las veces no coincido con él, pero creo que esta vez ha estado excesivamente brillante. Muchachos, quiero que veamos rápidamente esto de la prensa. Varios medios de comunicación que han analizado lo que ha sido la victoria del Real Madrid. No lo había visto, tiene unos días por ahí rodando, me lo pasaron y dije, me encantó. Vean cómo la prensa está absolutamente loca con el Madrid. Ganó el Real Madrid otra Champions. No me digas. Sí, viste. La verdad es épico lo que están logrando. El equipo de Carlo Ancelotti, que esperó hasta los últimos minutos y después ¡pum! Así lo gana el Madrid. Pues este Real Madrid nada nuevo ni sorprendente, ¿no? Así es, lo superan, pero se las arregla para ver cómo termina ganando, inclinando la balanza a su favor. Sí, mejor el Borussia Dortmund en el primer tiempo, pero dio la sensación de que era siempre el Real Madrid el que lo iba a ganar. Madrid have won the Champions League for a record 15th time
That's 8 more than the next best. Cup finals are not about playing well, playing lovely passes, silky soccer. It's about winning. That's the only thing that matters. And unfortunately for Dortmund, Real Madrid know how to win, and they did that today. Real Madrid, in a final of Champions League, they're just automatic. They're automatic. They're invincible. They know that. Real Madrid, they know exactly what they have to do. They have the history of the club on their shoulder. It's heavy, but it helps them to fly. And it's what happened. Royalty and the legend of mystery of Real Madrid just continues. Oh, yes. Yes. Like a glove. There we go. I don't know now. What we got in the back? Beautiful. There it is. Nice. Okay. O Real Madrid não deixa ninguém ser maior do que o Real Madrid. Se alguém tirar o prêmio de melhor do mundo do Vinícius Júnior nesse ano, é sacanagem. Glaubst du, es war ein bisschen Real Madrids Matchplan, Borussia Dortmund kommen zu lassen, sich abzuarbeiten in der ersten Hälfte, um dann zuzuschlagen? Ja, dieses Real Madrid, dieses Anspruchsdenken verinnerlicht hat. Fußball spielen kann er sowieso. Le foot, c'est simple, à la fin, c'est le Real qui gagne, quoi. Exactement. C'est ça. Là, c'est le Real qui a l'habitude. C'est le Real qui écœure ses adversaires. Sencillamente brutal, me parece de locos. La gente está completamente desquiciada con lo que ha estado sucediendo con el Real Madrid. Hay mucha gente que todavía no se lo explica y yo creo que es seguramente de las pocas cosas en esta vida que no tienen ningún tipo de explicación, o tal vez sí hacer las cosas bien. Incluso podemos llamarle karma, porque mientras unos estuvieron por ahí pagando al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros para hacerse ver como los mejores, el Madrid seguía en Europa ampliando su historia o su jerarquía o su hegemonía, y al punto de que todavía lo sigue haciendo y otra gente ya está pagando pues por lo que tuvieron que hacer en su debido momento. Quiero que veamos este clip rápidamente de François Gallardo, que honestamente yo quiero pedir disculpas a las personas que me siguen desde hace un tiempo, porque en su momento fue una de las personas a las que yo más le creí. De hecho, reproduje en este canal, no sé si en este o en el otro, pero en general varias de sus informaciones. Entonces, François Gallardo, pues sabemos más o menos qué tipo de personaje es, y esto lo decía hace realmente bien poco. Es que es un canalla y un sinvergüenza y un mentiroso y un manipulador y de todo. Toda esta campaña que están diciendo que está hecho vía Francia, que está hecho aquí, que ya están preparando esta camiseta para el día de la presentación, todo es una táctica programada de parte del club. Marketing para dar tristeza, pesimismo hacia la afición, y cuando lo vayan a anunciar va a ser una aguanta sin mano para Real Madrid, Florentino y todo eso que están contando. ¿Mbappé no va al Madrid? No, Madrid. No, dilo, explícalo, mójate. Mira, el jueves voy a dar un dato, pero si no lo daré el próximo lunes aquí. Kylian Mbappé no va a venir al Real Madrid. Primero, porque el Real Madrid no puede pagarle lo que pide Kylian Empresa. O pagáis lo que quiere Kylian Empresa o no hay nada. ¿Ha quedado claro? Fimbo. Y si no, desmiéntemelo. Todo es... Una de las cosas que me parece increíble, y sobre todo creo que en esa parte tiene cierta razón, es que el Madrid no podía o sencillamente no quería pagarle lo que pedía seguramente Kylian Empresa al Paris Saint-Germain. Pero me gustó que Florentino tuvo la sabiduría y la sapiencia para colocarle en su sitio, hacerle ver que realmente el que necesitaba más este movimiento era el propio Kylian Mbappé. Y por eso ha venido seguramente con unas condiciones bastante diferentes. Pero entrando un poco en el tema de François Gallardo, es que no pega absolutamente ni una. La única persona que decía que venía aquella vez era él, y terminó él y el Coyotito, y terminó cayéndose. Ahora la única persona que decía que no venía era él, y terminó haciéndose totalmente oficial. También dijo hace poco que Michel era seguro el entrenador del Barça para esta temporada que va a entrar. Es que es una vergüenza. Me parece impresionante la gente que no tiene ni siquiera un poco de dignidad. No tienes información. Puedes llevar a cabo tu programa, tu trabajo, sin necesidad de estar reventando a la gente a mentiras. Yo no tengo información y estoy aquí tratando de hacer contenido a mi manera. Pero no engañen a la gente así, porque es demasiado feo y quedas como un auténtico cretino, como lo has quedado seguramente. Quiero cerrar este video con este temita de Jero Freitas. Sabemos todos quién es ya. Creador de contenido argentino, autodenominado antimadridista, pero siempre lo digo, no es un antimadridista de estos que asco, sino todo lo contrario, que ha utilizado su antimadridismo para hacer reír a la gente, para disfrutar, y además entendiendo que es un deporte y creo que es una rivalidad brutal y sana. Vamos a ver este video porque esto fue su reacción al Borussia Dortmund versus Real Madrid. Ahí va Toni Kroos.
Madrid, Madrid. Qué aniversario de mierda que estoy teniendo. Me parece increíble y de verdad, aquí estaba viendo el tweet que decía: la mujer de Jero es tan madridista como Carvajal, me descojono. Y me acordé de un clip que él hace realmente poco subió, que ella le regalaba una camiseta del Madrid, le pedía que se la colocara, que ella quería que su esposo fuera feliz, que quería tener una familia feliz. Y él le decía algo así como que estás madridista hasta las pelotas. O sea, un video sencillamente increíble. Me gusta muchísimo el contenido de este señor. Además, creo que, repito, se desarrolla en un ambiente absolutamente sano en el que no crea ese tipo de conflictos y esas opiniones tan lamentables y tan vomitivas. No sé qué les ha parecido este video. He ido saliendo ya de contenido que tenía guardado para seguir creando. Y bueno, más tarde cerramos el día con el video que tengo pendiente de Jorge Ramos y su banda, hablando un poco del tema del Real Madrid economía. Porque Jorge Ramos ya nos demostró que le preocupa muchísimo la plata del Real Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao.